Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre inteligencia y reporteo asistido por computadores. Bueno, yo ahora no me dedico al periodismo, me dedico a arreglar flipper y hago esto de modo freelance y colaboro porque es algo que me gusta. Y creo que son herramientas que hoy día existen con la ayuda de computadores para hacer cosas como las que mostró Paulette, pero de forma automatizada. Y eso les voy a dar un par de ejemplos que sepan qué se puede hacer y para que se inspiren y también vayan a buscar esos recursos, porque están en internet, es cosa de meterse un poco que uno los puede aprender. ¿A qué me refiero con inteligencia? Me refiero a lo que se le llama el OSINT o Open Source Intelligence, que es también buscar fuentes abiertas, como las que hablaba Paulette, pero que están en redes sociales, que están en información que nosotros mismos vamos dejando en internet. Hoy en día está muy de moda el tema de Snowden y cómo la NSA nos puede seguir o espiar nuestro celular. Pues la verdad que más que estar paranoico de que alguien en una agencia nos investigue, deberíamos estar preocupados de la cantidad de información que nosotros mismos dejamos en internet todo el día y que es capturable y que sirve como algo, por ejemplo, alguien podría usar un periodista como una especie de, yo lo veo, reporteo no convencional. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo un colega me pidió que quería saber un ejecutivo, estos escándalos como el de la Polar, que nombró Polar, ¿qué hacía? El fondo decía, este tipo se va de vacaciones, ¿en qué está su vida? ¿Es un relajo? ¿Conoces a alguien que lo conozca, que me puede decir dónde está yendo de vacaciones? No sabemos. ¿Y qué podemos hacer? Es que el tipo tampoco tiene Facebook. ¿Qué hacemos? Entonces, claro, a través de, usando la información que le iba dejando en redes sociales, efectivamente, él no tenía Facebook, pero su señora sí tenía Facebook. A través del Facebook encontramos las cuentas de Instagram de su familia, donde subían fotos de sus últimas vacaciones. Esas fotos después las pasamos a un procesador de imágenes, sabíamos en qué hoteles había estado. Es decir, sin hablar con ninguna fuente, nadie que nos dijera qué hacía ese ejecutivo que ahora tenía una vida en el paraíso, sabíamos dónde estaba yendo, qué estaba haciendo, con información que él regaba en el fondo en internet a través de esta red. Y uno puede ir un poco más allá. Les quería contar también otro ejemplo. Por ejemplo, hace poco vi una foto en internet de una tipa mal estacionada y dije, a ver qué tanto puedo saber de ella. Y estaba solo la patente del auto, y con la patente del auto encontré el root con el del matrimonio, sabía quién era el marido, qué hacía el marido, dónde trabajaba, el cargo, dónde había estudiado, los nombres de los hijos, el colegio, aniversario, etc. Por algo pues también las estafas telefónicas están tan de moda, porque uno en verdad 10 minutos puede saber una cantidad de información. Y esta información, paso 2, uno puede ir un poco más allá si le agrega algo de programación. A mano izquierda está un tweet convencional, pero a mano derecha está todo lo que hay detrás de ese tweet, que es un montón de código en el fondo que va detrás de nuestro tweet, que dice quiénes somos, cuándo partió nuestra cuenta, quiénes seguimos, quiénes nos siguen, dónde estamos. Entonces, programando, ustedes pueden consultar, por ejemplo, todos los tweets que hayan salido de una ubicación especial. Entonces nosotros podemos escribir algo y decir, a ver, quiero saber las fotos, justo lo que la gente está hablando en esta marcha que está pasando por este lugar en la Alameda. Y vamos a tener un reporte de la foto y de lo que está hablando esa gente. Podríamos hacer, por ejemplo, un análisis semántico de lo que dicen o las fotos que están subiendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si son en Estados Unidos, el de allá abajo es que había, acá Twitter no es tan masivo, allá sí, y por ejemplo había una banda de delincuentes en Detroit que tenía un hashtag donde ellos se identificaban y querían buscar un investigador, saber quién eran los líderes, y para eso lo que hizo fue capturar todos los tweets que estaban en la zona geográfica de esta banda y analizarlos con una aplicación de análisis de fotos que se llama Imaga, que por ejemplo vemos el foto de abajo. Entonces una foto capturada de Twitter donde dice, por ejemplo, weapon. Entonces él buscaba que el computador le entregara todas las fotos donde hubiera un arma, y él así tenía las fotos de esa banda y después escribió un reportaje sobre, miren esta banda que usa este hashtag, y encima suben las fotos sus líderes con pistola. O por ejemplo, para el fact-checking podemos tomar, por ejemplo, fotos quizás que la gente está tuiteando, como, no sé, crisis en Afganistán ahora o Siria, y usar herramientas como T9, que también ustedes se pueden comunicar con ella con un código y enviarle todas las fotos que capturemos de Twitter de un hashtag o que digan Siria, y pasarlas por ese procesador y que nos diga qué fotos, por ejemplo, no son de ahí o son fotos sacadas de Afganistán o de otro lugar. Eso es lo que la inteligencia de datos abiertos. Vamos a hablar ahora de reporteo asistido por computadores, que tiene que ver con todo lo que un computador nos puede ayudar para reportear algo que usualmente, o que podríamos hacer manualmente.
Hay tres herramientas grandes, una del OCR que nos permite transformar documentos, por ejemplo, que están en PDF o documentos en papel y sacar esa información y poder meterla en un Excel para analizarla. Después tenemos Excel, que sirve para cruzar esa información, por ejemplo, y sacar datos. Y por último, Robot, programas que nosotros podemos escribir, herramientas que podemos usar para automatizar esos procesos. Por ejemplo, esto fue un tema que hicimos en el equipo de investigación del Mercurio, que queríamos saber las horas extras de los funcionarios municipales, si es que hacían más horas extra de lo legal o cuánto estaban trabajando. Entonces, por ejemplo, nos metimos a la página de Transparencia de Las Condes y dice, oh, voy a sacar de ahí, calcular la hora extra que trabajan. Sorpresa, es un PDF. Entonces ya, ¿qué hago con el PDF? No puedo calcular, no puedo sumar. Usamos un OCR, que puede ser Nitro, Tabula, AVI, está lleno de herramientas para convertir PDF a Excel y poder después calcular. ¿Ve? Sorpresa, más encima el documento súper abierto, pero está protegido con contraseña, lo que nos bloqueaba poder procesarlo. pdforlog.com, una aplicación web para quitarle la clave a estos PDF. Y bingo, teníamos después la rendición de hora extra de Las Condes en un Excel, donde sumábamos y calculábamos la hora extra. Ahí está después transformada Excel. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que el 92% de la jefatura de Las Condes trabajaba en el máximo legal y que habían 47 funcionarios de planta que trabajaban hasta la 1 de la mañana, todos los días. Trabajarían. Y si ustedes pasan después de las 5 de la tarde, va a ver que eso no es así. Ya, y dijimos, esto está maravilloso con Las Condes, veamos si podemos... Y ahí un computador ya nos ayudó, no podríamos haberlo hecho si le había al computador. Veamos, hagámoslo con otro municipio. Y en este caso el de Antofagasta. Antofagasta lo ponía un poco más difícil, porque está en la rendición de Antofagasta, donde uno, por ejemplo, no te pone la hora extra, sino que la hora extra la ven ahí en la columna que dice sí. Y que, por ejemplo, uno no puede hacerle botón derecho y abrir, o copiar y pegar, porque la página está protegida por temas de seguridad. Puede ser muy inseguro que nosotros queramos saber cuánta hora extra hacen ellos. Y una vez que hacen clic ustedes en la hora extra, se le abre otra ventana donde tampoco pueden copiar y pegar, sino que podrían escribir a mano después la cantidad de hora extra. Esto por 600 funcionarios o más. Una eternidad. Y ahí dijimos, bueno, ¿dónde puede estar la programación? O sea, tratemos de hacerlo. Yo aprendí a programar en el colegio, después lo dejé por mucho tiempo. Pero lo que me ayudó a hacer este tipo de cosas es decir, tiene que haber alguna forma de hacerlo. Y la verdad que si usted busca en internet está lleno de herramientas y tutoriales, o ahora me pueden escribir a mí y lo asesoro en esto. Lo primero que pasó fue eso. Y decía, bueno, esto tiene que un ensayo y error, pero seguro lo vamos a lograr. Y así después con un programa, lo que hice fue que hacía mi programa, hacía clic en todos los sí, capturé primero todos los links de los sí, después los copié, hacía clic, abría la información, copiaba la información y me le pegaba una tabla de Excel. Y ahí después tenía toda la información de Antofagasta que pude cruzar. Esto hubiera tomado horas y muchos días hacerlo a mano, pero con un pequeño código usted se puede hacer, asistido por un computador. Y el 93% de los funcionarios que trabajan el máximo legal de horas, que son 40 horas, creo que mensuales. Y claramente, bueno, uno puede decir esto será o no será verdad. Pero puede ser aún más difícil. Este caso es de una colaboración que me pidieron un diario en Brasil. Y aquí la página era más difícil todavía porque también era abierta, pero primero te echaba cada 15 minutos. Después no podía abrirlo con botón derecho tampoco, sino que uno le hacía clic y se abría una ventana. Y más encima los nombres tampoco tenían un link que uno pudiera copiar para después abrir esos links manualmente. Entonces ahí el programa fue súper difícil. Este es el proceso más o menos, lo odio, no funciona, y de repente lo lográis y esto en verdad vale la pena. Entonces, claro, lo que hacía mi programa era contar, o sea, las páginas eran de 20, hacía clic en cada lugar 20 veces. Copiaba la información y después la pegaba. Y cuando la página me echaba después de 15 minutos, buscaba primero la base de datos, el último nombre, y hacía clic en siguiente hasta encontrar ese nombre y así seguía de nuevo. Y me dio esta página, yo se lo entregué así a los brasileños, y después habrán calculado la hora extra, no sé. Otro ejemplo, esto, siempre es bueno tener ideas locas, en verdad, algo que tenía bueno del Mercurio, nuestro editor de la Universidad de Adolfo Sepúlveda, que creo que esa clase acá todavía, no sé si hizo, o ya dejó de hacer, bueno, él siempre decía, oye, si cruzamos esto y hacemos esto, y siempre teníamos la intención, yo tenía la intención de decir, ¿sabes qué? Déjame ver si se puede, y usualmente se puede, es cosa de
meterse a cabeza y preguntar y buscar en internet. Y queríamos buscar, por ejemplo, lo primero que hicimos fue empleados públicos, autoridades de gobierno y autoridades en general que tuvieran el bono marzo. Y para eso, si usted se mete en la página del bono marzo, te pide el RUT y la fecha de nacimiento. Teníamos los nombres de las autoridades, no teníamos su RUT. Entonces hay un trabajo manual, primero hacen los ministros, le suben los datos del RUT y, por ejemplo, en el CERVEL suben los RUT pero sin el dígito verificado. Acá, si ustedes buscan en Excel, en Internet, cómo generar el dígito verificador de un Excel, le aparece cómo hacerlo. También requiere un pedacito de código y genera el dígito verificador. Entonces, una vez con el dígito verificador, tenía el RUT completo de alrededor de 800 autoridades, entre alcaldes, seremis, subsecretarios, ministros, senadores, diputados, pero necesitaban su fecha de nacimiento. Y para eso estaba, como ejemplo, nombró Polet, el registro civil. Ustedes en el registro civil pueden sacar un certificado gratis, pero de 800 certificados gratis. Entonces hice un pequeño bot, un robotito, que yo hice un Excel con todas las bases, con todos estos root, y con eso le pedía que me llenara los datos. Lo lindo de este bot es que más encima resolvía el CAPTCHA. Hace poco me preguntaron cómo resuelvo el CAPTCHA. En verdad es un servicio, una API china. Según un amigo, en verdad son puros chinos resolviéndola ahí, pero la verdad es que es súper rápido y funciona maravilla y es súper barato. Siempre te clonan la tarjeta, entonces hay que usar esas tarjetas porque tú compras el servicio, es ultra barato, pero siempre te lo clonan. Me ha pasado 20 veces, menos mal tengo seguro. Y así, mi robot, en verdad esto puede ser ultra rápido. Aquí está el lento, llenaba los datos y así saqué en un día 800 y tantos certificados de nacimiento. Y después saqué los de matrimonio. Antes de esto, cuando tú hacías esto, bajaba al tiro un PDF. Después de que hice eso, no sé por qué, ahora te lo mando un mail, así que hay que mandar un mail. Antes tú te lo mandaba, entonces, después que teníamos todos esos PDF, todos esos certificados, con un OCR, con el AVI Fine Reader, capturaba la información, decía nombre, fecha de nacimiento, y lo iba pegando en una tabla Excel. Y así en 2 días, 3 días, tenía la base de todas las autoridades con su fecha de nacimiento y su RUT. Lo que después pasamos por el formulario del gobierno. Entonces, esto también puede ser muy rápido, pero iba así. Tomaba la fila 1, consultar, capturaba la respuesta, y después me la pegaba en Excel. No tengo ese Excel, eso no lo muestro, pero básicamente era root, fecha de nacimiento y la respuesta. Y después filtraba esa respuesta hasta que me dijera sí, recibe el bono marzo. En esa vez encontramos 17 autoridades que recibían el bono marzo. Nunca se publicó ese reportaje porque lo hicimos cuando empezó el gobierno actual y podía ser, dijo mi editor, que esta gente en verdad tuviera una situación socioeconómica baja o mala antes de empezar el gobierno y en verdad ahora tienen plato sobre qué autoridad. No sé. Y aparte, nosotros estábamos en reportaje en Mercurio y no se engolosina mucho, hace sino un gran caso, le da como cosa publicarlo y nunca se publicó. Lo mismo hicimos con el sueldo ético. El sueldo ético también puede aparecer ahí y también teníamos 2 alcaldes que tenían ingreso ético. Para eso tenéis que tener como, no sé, 1000 puntos en la casa, que es súper poco. Pero el tipo decía que se lo dieron porque se cayó su casa por el terremoto, etc. Y por último, algo que mezcla un poco lo que habló Polet. Este es un programa que se llama Archivarius, donde ustedes pueden subir bases de datos, o en el fondo los bajan a su computador y seleccionan una carpeta donde tienen todo su Excel, todos sus PDF, bases de datos, y lo que hace es un gran buscador de esos documentos. Entonces, por ejemplo, aquí dice buscar todas las zonas, pero yo lo que tengo subido en mi Archivarius son, con esta herramienta anterior he capturado el diario oficial, entonces tengo varios años el diario oficial, tengo todas las rendiciones de gastos del CERVEL, tanto de ingresos como gastos, las asesorías parlamentarias. Entonces, en vez de tener que ir primero, bajar, por ejemplo, hace poco me pidieron que buscara si tal tipo había dado, o su señora, había dado campaña para alguien, o donado plata, o qué sé yo, y en vez de tener que bajar todas las rendiciones, todas las elecciones, todo el año del CERVEL, tengo todas cargadas en mi archivario, pongo buscar un nombre y me entrega las coincidencias. En este caso, busqué, por ejemplo, Jaime Belolio, diputado, y claro, me aparece que hay un Jaime Belolio, que debe ser el papá, yo creo, que tiene 2 sociedades del diario oficial, después las rendiciones de gastos e ingresos de las parlamentarias y la asesoría de él. Pero si él tuviera, por ejemplo, nombre de la Comisión Valech, no sé, tengo como 20 archivos cargados ahí. La Nación de Argentina, sé cuándo hacer esto, ellos tienen así millones de documentos y te permite, en vez de que buscar un nombre varias veces en varios lugares, buscarlo en un solo lugar. Por ejemplo, también tengo ahora la SDS, entonces, por ejemplo, como nombró Polet, en vez de tener que ir al buscador de la SDS a buscar el nombre, yo puedo buscarlo al tiro aquí y busco, me aparece si aparece su nombre en la SDS, si aparece
no sé, en algún gasto parlamentario, etc. Si quieren partir en el mundo de la programación y de poder capturar páginas web, automatizar procesos con código, esto es un muy buen libro para partir, que se llama Scrapeando con Python. Es fácil de aprender y le enseña nociones básicas de programación con Python, que es un programa que todo el mundo usa para hacer este tipo de cosas. Está lleno de tutoriales también. Muchas gracias, y si tienen alguna duda, me pueden escribir. ¿Estuve muy rápido? No, estuviste súper bien. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. Ah. Bueno, 15 minutos. Ya. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Juan José? No sé, sí, claro. Hola, ¿Sí? quizá un poco paralelo del tema en verdad, pero ¿qué pasa con la ley de protección de datos? Ahora mismo no existe una ley muy eficiente en ese sentido, pero si se llegase a exigir en el futuro y en términos de inversiones en el extranjero, igual han empezado a molestar, sobre todo a Chile, que la privacidad es importante. ¿Cómo ves tú en ese aspecto el scrapping de web y poder recolectar información que quizá en un futuro te pueden meter hasta preso por obtenerla? Escucha, no sé, sería malo. Yo creo que, de hecho, que nuestra ley encuentro espantoso que Chile tenga tan mala ley de datos personales. De hecho, el problema, la ley no es tan mala, el tema es que no establece sanciones. Pero hay que aprovechar esto, en el fondo, por ahora, en el fondo, y utilizar, y saber que existe y apropiarnos como herramienta y tratar de sacar el máximo provecho. Eso. No lo sé. Pero también siempre puedes tratar de hacer esto más o menos escondido, no sé. para que no te enteren. Por el fondo, si el fondo, por ejemplo, ahora el registro civil se puso mucho más difícil. Ahora, si tú sacas más certificados, te echa. Entonces yo al revés, cuando hago esto, que lo hice hace poco, me pidieron para un reportaje, con otras personas que no tenían su certificado de matrimonio ni de nacimiento, tenía un VPN, que es un enrutador, y que me cambiaba el IP cada 15 minutos para que el registro civil no me echara. Eso. De hecho, el año pasado vino el jefe de desarrollo de Nación Data, al Alberto Hurtado, y él contaba que... Sí, Ricardo. Sí, Ricardo. Ricardo. Me enseñó muchas cosas de lo que sé. Claro, y él contaba que lo que estaba haciendo el gobierno, por lo menos el de Kirchner, era que los PDF que tú hoy día podías scrapear o podías hacerlo CR, ellos, las entidades de gobierno estaban haciendo fotocopias de fotocopias para que se echara a perder mucho la gráfica para que ustedes no pudieran sacar los datos. Claro, hay casos que ha pasado a La Nación, por ejemplo, que hay un reportaje enorme que ellos hicieron de rendiciones también de gastos, y lo que hicieron fue juntar a un grupo de gente y por internet, y lo hacían manualmente porque era un PDF que no era escaneable, porque estaba manuscrito, manchado, etc. Claro, no siempre se puede hacer, pero al menos lo que sí se puede hacer es, yo veo útil, que no va a pasar porque los PDF después te pueden engañar o pueden poner cada un PDF más malo, es que las bases de datos puede automatizarla, al menos la extracción de la base de datos, apropiarte de la base de datos, haciendo múltiples copiar y pegar, y pueden meterlo en tu computador personal en archivario. Si tuviera un servidor, usar Elasticsearch. Hay gente, por ejemplo, que se dedica a bajar esta base de datos, y bajan también, por ejemplo, todos los tweets de Chile, y chao, los meten en un servidor y van llenando gigas y gigas de información, y que les puede servir para construir reportajes, para preguntarse cosas. Claro, tienen boletines regionales. Claro, entonces, claro, Ricardo trabaja con VBA, que es un lenguaje de programación de Excel, y yo trabajo con Python, pero en el fondo está bien lo que se vaya a hacer. Si en el fondo Ricardo siempre dice que él aprendió a usar VBA, es lo que él le acomoda, lo que él usa. Otros lo hacen con Python, otros lo hacen con otros programas, en general es lo que te acomoda. Todos pueden hacer lo mismo, al final lo que va a cambiar es un poco la sintaxis. Tú veis el código de Ricardo y VBA, no sé, mucho más largo que Python, pero Python también tiene otras deficiencias, no sé, no sé, unas cuestiones que son... Cada programa tiene su lenguaje de programación, tiene sus pros y sus contras.